lo que se viene ahora? Porque estamos ante uno de esos momentos absolutamente decisivos, trascendentes para la historia de la Iglesia Católica y por lo tanto del mundo. Bueno, desde las 20 horas de Italia va a comenzar el momento en el cual sea formalmente iniciado este velatorio. Va a estar después trasladado a la Basílica de San Pedro, donde va a poder verlo la gente. Van a ser 3 días, va a estar expuesto en un féretro abierto, un féretro que va a ser mucho más sencillo de lo que establecía el protocolo anterior. Francisco modificó este protocolo en noviembre del año pasado, ya preparando todo para el momento de su propia muerte. En esas modificaciones estableció que no hubiera un funeral cerrado, sino que fuera desde el comienzo un funeral abierto al público. Antes era al principio cerrado y luego se abría al público, estableciendo además que hubiera un estilo todo mucho más sencillo respecto de el féretro en sí mismo. En concreto, antes eran 3 féretros de distintos materiales, ahora va a ser uno solo, en un féretro que va a ser un ataúd de madera con un interior de zinc. Además, el funeral tiene que reflejar la humildad del espíritu de un discípulo de Cristo. Esto va a significar que no esté el báculo papal junto con su cuerpo, que tampoco esté el catafalco, que es toda toda la ornamentación que tienen este tipo de féretros, de figuras como son los papas o como puede ser un rey. Y luego de eso, de que pasen 3 días, que es el tiempo que tiene que estar exhibido, van a comenzar los llamados novendiales, que son 9 días consecutivos donde se van a celebrar misas en homenaje al alma del pontífice. Entonces comenzará el proceso de la convocatoria al cónclave, que se espera que comience dentro de 15 a 20 días aproximadamente. Vamos a ver el paso a paso, entonces, de lo que se viene, del camino que nos va a llevar hasta un nuevo papa. Y lo que hay que entender acá es que esto se llama sede vacante. Así es como se conoce este periodo de interregno entre un papa que se fue por su muerte hasta un nuevo papa que va a terminar reemplazándolo, que se estima que puede ser un proceso de hasta 20 días, no más que eso. Esto tiene otra vez un papel decisivo por parte del camarlengo, que es el cardenal Kevin Farrell, el mismo el que ayer comunicaba su muerte, que es el encargado de la administración temporal, que va a certificar oficialmente la vacante del Papa por muerte o renuncia. Bueno, esto ya se empezó a efectuar esta mañana, y este proceso se va a terminar de efectivizar esta noche desde las 20 horas de Roma. Después empiezan a llegar las congregaciones generales, se van a reunir todos los cardenales en Roma. Recordemos que hoy actualmente hay justamente en Roma, y en términos de cardenales, son 135, son más de 200 los cardenales que hay. Hay cardenales de todo el mundo, miembros de la Iglesia Católica de todo el mundo. Pero los que votan son solo una parte. Vamos justamente a ver eso, que es una vez que empiezan a llegar los cardenales, empiezan a acomodarse en sus habitaciones, que son las que tienen ubicadas dentro de la sede del Vaticano, que en definitiva es una ciudad que tiene más de 800 habitantes, y que va a hacer justamente todo ese proceso mientras se va produciendo, insisto, las misas en homenaje de Francisco. Se va armando este cónclave con la llegada de los cardenales. Solo pueden votar los menores de 80 años. Los otros pueden participar, pero no votar. De entonces, lo que termina pasando es que son 135 cardenales los que van a votar, los cardenales electores, con esta particularidad: 108 fueron elegidos por el Papa Francisco. Es decir, Francisco no solo se ocupó de la parte ceremonial previa a su muerte y de cómo iba a ser el paso a paso de la ceremonia con la cual se lo iba a despedir. Francisco, además, empezó a preparar su propia sucesión, eligiendo él, a su propio arbitrio, quiénes son los cardenales que van a votar por el nuevo Papa. ¿Cómo es el cónclave en sí? Bueno,
las reuniones se producen dentro de la Capilla Sixtina, que es una de las obras de arte más majestuosas del mundo occidental. Es ese recinto tan importante dentro del Vaticano, con, bueno, básicamente distintas obras bíblicas pintadas por Miguel Ángel Buonarroti. Estamos hablando de una de las, insisto, máximas obras de arte que hay en el mundo contemporáneo. Si tenías planes justamente para visitar Roma y el Vaticano en estos días, lamento informarte que va a estar cerrada la Capilla Sixtina porque va a ser justamente donde se van a desarrollar las reuniones del cónclave. En todo este proceso los cardenales tienen que guardar silencio absoluto. Eso significa no solo que no se pueden comunicar con el mundo exterior, sino que tampoco deberían hablar entre ellos. Los cónclaves son silenciosos y desde que comienza son extra omnes, es decir, todos afuera. Se cierran las puertas y nadie puede salir y entonces empieza el proceso de decisión que tiene que ser un proceso de introspección y de redefinición espiritual y personal de cada uno de los cardenales. Claro, por supuesto que aquí entra también la política y hay lobby y hay un montón de otros juegos más allá de lo espiritual que hace a cualquier organismo que además de ser espiritual es político, como es el Vaticano. ¿Cómo es la elección en sí una vez que ya están los cónclaves reunidos, los cardenales reunidos en el cónclave? Bueno, te decía, 135 cardenales, se necesitan 2/3 de los votos de esos cardenales para que haya un nuevo papa. ¿Y cómo es el proceso? Bueno, se vota hasta 4 veces por día. En realidad hay una primera votación que es el día inicial. Esto podría ocurrir aproximadamente dentro de 15 días, es decir, a partir del próximo lunes, no, el siguiente, en esa semana debería producirse. Se vota por una vez a la mañana. En general, si la tradición se mantiene, en ese primer día se vota una sola vez. Por lo tanto, es muy difícil que haya ya en ese primer día un candidato que obtenga esa mayoría calificada de 2/3 partes de los votos, con lo cual, ¿qué es lo que pasa? Concluido el proceso de votación, que es secreto, por supuesto, porque ni siquiera pueden hablar, se cuentan los votos y se le informa al mundo si hay papa o si aún no hay papa. ¿Cómo se informa eso? Bueno, fumata negra, es decir, se queman todos los votos en los que cada papa anotó el nombre del cardenal que le gustaría que fuera papa, se queman y se utiliza una sustancia química que hace que salga un humo negro cuando no hay papa. ¿Qué es lo que seguramente va a pasar? Que haya entonces al día siguiente, en una segunda jornada, volvamos por favor a la placa anterior, en una segunda jornada se va a votar hasta 4 veces por día. Entonces se votan 2 veces por la mañana. Si al cabo de esas votaciones no hay un papa definido, se vuelve a emanar la fumata negra quemando todas las papeletas y a la tarde, muy probablemente si ya no lo tenemos a la mañana, termine habiendo una resolución acerca de un papa. ¿Por qué? Y porque ya después de 3 votaciones diferentes ya está bastante claro para dónde está yendo el cónclave y entonces se busca generar consensos para reducir lo máximo posible el tiempo. Ustedes saben que hay un antecedente histórico, antes de que estuviera este sistema de votación, un antecedente histórico del año 1200, estamos hablando del siglo XIII, donde hubo hasta 2 años y medio en un Vaticano que no podía nombrar un nuevo papa. Bueno, hoy ya están determinadas reglas que aceleran mucho el proceso y eso es lo que hace pensar que en ese segundo día podría haber fumata blanca. Es lo que pasó con Francisco y es lo que pasó 8 años antes con Benedicto XVI. Fue al segundo día cuando hubo fumata blanca y se alcanzó el consenso. ¿Qué viene después? Bueno, el proceso ya de aceptación oficial del nuevo papa. El cardenal decano le pregunta, ¿aceptas tú tu elección canónica como sumo pontífice? Y si acepta, le pregunta qué nombre papal va a utilizar y luego es llevado a la sala de las lágrimas donde se viste con el atuendo blanco que caracteriza a los papas. Es un momento entonces apasionante por supuesto, donde comienza una nueva era, donde se empieza a cerrar esa era que marcó al Papa anterior. Y es interesante porque en el caso del Papa Francisco es un Papa rupturista en un periodo justamente muy tumultuoso que es el que marcó
todo el papado de Joseph Ratzinger, es decir, de Benedicto XVI, que era un papa teólogo, filósofo, muy apegado a las escrituras, muy apegado a la meditación y a la espiritualidad, de poco vínculo con la cuestión más política, más organizativa, y eso es lo que de hecho lo lleva a presentar esta renuncia prácticamente inédita en el mundo, por lo menos en la historia moderna, de un papa que da un paso al costado en medio de las crisis por las denuncias de corrupción que había contra el Banco Vaticano, por la multiplicación de los casos de abusos sexuales y denuncias de abusos sexuales y encubrimiento. Es ese escenario tumultuoso el que lleva a la Iglesia y a los cardenales a elegir a Francisco para iniciar una nueva era que efectivamente fue una era de muchas transformaciones que después estaremos justamente viendo. ¿Qué es lo que queda para el final? Bueno, lo que queda para el final es la comunicación al público. Ya se sabe que hay papa porque ya tuvimos la fumata blanca, pero no se sabe quién es. Hasta el último momento no se sabe. Y entonces el cardenal protodiácono lo vamos a ver apareciendo por el balcón frente a la Plaza San Pedro, se va a correr ese telón rojo y va a realizar la fórmula que están viendo aquí. Habemus papam, tenemos, papa habla todo en latín, anuncia el nombre va a estar modificado por el latín. Después vamos a recordar el momento en el que en 2013 lo anunciaban a Jorge Mario Bergoglio y el nombre estaba modificado justamente para latinizarlo, y entonces el nuevo papa va a aparecer por el balcón y va a dar su primera bendición Urbi et Orbi, la misma que dio ayer Francisco, para la ciudad, es decir, Roma, porque el Papa es el obispo de Roma, y para todo el mundo, porque hoy la Iglesia Católica, por supuesto, es una religión que tiene presencia en todo el planeta. Esta es la realidad de lo que se viene.